Como le hemos mencionado, la diabetes es la principal causa de muerte en nuestro país entre personas de 45 y 65 años, esto según datos del INEGI, pero también es causa de severas complicaciones cuando no se da un buen cuidado de la diabetes. Por ejemplo, en México, entre 8 y 9 millones de personas están siendo atendidas en etapas tempranas de insuficiencia renal, 100,000 ya en etapas avanzadas, mientras que 60,000 están recibiendo una terapia sustitutiva de la función renal y de este total, el 40% son pacientes de diabetes. Otra consecuencia de una diabetes mal cuidada son complicaciones oculares, visión borrosa, manchas, también el 50% de las amputaciones de extremidades en nuestro país se da a consecuencia de una diabetes maltratada. Pero como siempre le decimos, esto tiene solución. Aquí hay herramientas para que usted, junto con su médico, nosotros somos acompañantes, aprenda a cuidar su diabetes. Comenzamos Diabetes, Prevenir es Salud. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Estamos todos aquí en Diabetes, Prevenir es Salud. Muy contentos de recibirlo, pues muy optimistas de que la información que trabajamos cada día para ustedes sea útil, ya sabemos, para cuidar el mayor tesoro que la vida nos da, que es nuestra salud. Y mire, yo quiero saludar a mamá, quiero saludar a papá, quien esté en casita y por supuesto agradecer a todas aquellas personas que utilizan las redes sociales para comunicarse con nosotros. Van a aparecer en la pantalla a lo largo del programa para que aquellos que no las tienen puedan comunicarse con una servidora y poder tener una comunicación más directa. Oiga, el tema del día de hoy es complicaciones de la diabetes. Es decir, cuando yo ya tengo un diagnóstico y un tratamiento, pero por alguna razón no lo llevo a cabo tal cual debe ser, pues la diabetes sigue avanzando y creando complicaciones en mi organismo. Y para que entendamos un poco de qué estamos hablando, nos vamos al torrente sanguíneo que tenemos aquí en esta pantalla hermosa. Mira, aquí se ve pues prácticamente cómo después de la digestión, en esos primeros centímetros del intestino, ya se absorbieron los nutrientes, entran al torrente sanguíneo, falta la insulina, no hay suficiente y entonces no está la llavecita que nos abre el camino para que esta glucosa entre en estas células y las nutra. Entonces se queda en el torrente sanguíneo, se va acumulando y ahí es cuando vienen las complicaciones. ¿Qué pasa con esa glucosa que afecta a nuestro organismo? Lo vamos a entender con el especialista que viene hoy con nosotros, que es el doctor Alejandro Bolaños Azócar. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Al contrario, Marta, un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Y bueno, pues complicaciones de la diabetes, que sabemos que hay muchas, pero justamente como el tema da para muchísimo, las vamos a ir abarcando primero de manera general y luego de manera puntual en diferentes programas, ¿verdad? Así es, pues existen diferentes complicaciones en la diabetes y es bien importante conocerlas. Como bien decías, las personas que ya se saben diabéticas y no se atienden nos puede llevar a tener complicaciones. ¿Cuáles son? Nosotros las dividimos en complicaciones macrovasculares y microvasculares por el calibre del grosor, digamos, de las venas o arterias que están afectadas por esta enfermedad. Hablando puntualmente de las microvasculares, podemos encontrar tres diferentes tipos de patologías. La primera es la retinopatía diabética, que es, por favor, una afectación a nivel ocular. La segunda es la nefropatía diabética, que es afectación a nivel renal, y la tercera es la neuropatía diabética, que puede ser en los nervios más distales o en los centrales. Claro que yo, ya sabe, doctor, yo voy tratando de entender todo de manera muy clara para que pues todos lo tengamos bien aprendido y entendamos muy bien qué pasa en nuestro cuerpo. A ver, nos decía que vienen esas complicaciones, pero ¿qué es lo que sucede que hay esos daños? O sea, yo me quemé el torrente sanguíneo y la glucosa, ¿qué es exactamente lo que pasa? ¿Qué proceso y qué daño va haciendo?
Cuando hay diabetes, hay dificultad para que haya irrigación sanguínea en diferentes niveles. Entonces se van afectando los vasitos, los más chiquitos y los más grandotes, que son las complicaciones que decíamos. En el caso puntual de las microvasculares, no puede haber, hay una alteración en el torrente sanguíneo, no puede haber una buena circulación y por tanto, con todas las consecuencias que eso acarrea, no hay llegada de nutrientes, que es lo que estabas mencionando al principio, y no hay llegada de oxígeno, que eso es muy importante para la función de cada una de las células que tenemos en el cuerpo. Así es, mire, tenemos este material que nos va a servir a entender lo que es la retinopatía, que como bueno, su nombre le dice, está en la retina, ¿verdad, doctor? Exactamente, es una de las complicaciones microvasculares que estábamos platicando. Inicialmente, cuando está un ojo de forma natural recibiendo nutriente, funciona todo bien. Cuando hay diabetes, está alterada la circulación sanguínea, el aporte de nutrientes y el aporte de oxígeno. Como va afectando los vasitos, se empiezan a formar unas bolsitas que se llaman aneurismas o microaneurismas, que son consecuencia del desgaste de los ojos y por tanto no hay buena difusión de nutrientes y oxígeno para las células de los ojos. Después se van a romper esos aneurismas y van a disminuir el aporte sanguíneo, lo que va formando un círculo vicioso, creando daño progresivo en el ojo. Eso se llama no proliferativa o retinopatía no proliferativa, que es, digamos, la primera etapa. Ahí podemos ver en esta imagen cómo hay aneurismas, que son las bolsitas que se alcanzan a ver, y cómo hay salida de sangre o hemorragias, que es por lo que se va afectando el ojo. La primera etapa que decíamos es la no proliferativa, es hasta ahí el daño. No todas avanzan hacia la segunda etapa, que es proliferativa. Pero cuando es proliferativa es la consecuencia del ojo intentando suplir esa deficiencia de nutrientes y que hace que no haya buena permeabilidad. De hecho, si me permiten, voy a dibujar un esquema para que sea un poco más didáctico y podamos entender qué es lo que está pasando. Yo le detengo si quiere. Muy amable, muchas gracias. Tenemos aquí un ojito, digo, está un poco deforme. Es el nervio óptico ese, ¿verdad? Exactamente. Y Tenemos llegada de vasitos sanguíneos. Esto es, en condiciones normales, un ojo sin alteraciones. Cuando empezamos a tener la diabetes que afecta la circulación y los nutrientes, se empiezan a formar bolsitas en estas zonas, que estos se llaman microaneurismas, y el rompimiento de estas bolsitas provoca que haya la salida del líquido contenido dentro de los vasos, que son hemorragias. y se queda ahí acumulado, obviamente no drena, se queda ahí. Exactamente, irrita y aparte afecta, que no hay buen aporte sanguíneo porque todo el trayecto del vasito está destinado a nutrir y aportar oxígeno. Cuando esto no llega a ser su función, se rompió. Entonces el cuerpo intenta suplir, hasta aquí es la no proliferativa. Cuando el cuerpo intenta suplir, empieza a formar nuevos vasitos que están más delgaditos. O sea, prolifera los vasitos, por eso ya es proliferativa. Exactamente. Hay más vasitos para sustituir esos que estaban obstruidos. Exacto, pero como ya está mal hecho el sistema circulatorio interno, entonces no es algo que pueda llegar a suplir. Y al contrario, como se van formando lesiones, van formando cicatrices alrededor del nervio óptico y de la retina, lo que puede provocar que se desprenda y entonces esto se vuelve la principal causa de ceguera en las personas que padecen esta enfermedad. Doctor, aquí nos dice las etapas, las diferentes etapas de la retinopatía. ¿Qué va pasando en cada una de ellas? Porque hemos sabido de personas que de repente dicen, es que no entiendo por qué en los últimos, a lo mejor, mes y medio, 2 meses, ya no veo bien. O sea, ha sido rápido cómo me aumenta las dioptrías. Uno que no sabe mucho dice así, ¿no? Las dioptrías. Sí. O hay gente que dice que ve manchas. Exacto. O una visión borrosa. ¿Qué es lo que...? La permeabilidad del ojo, la entrada de luz en el ojo tiene que ser clara y cristalina. Cuando tenemos salida de líquido, empezamos a ver manchitas. Y mientras más células se vayan afectando, mientras más células dejen de percibir oxígeno y nutrientes, mayor va siendo el daño. Entonces el cuerpo intenta suplir cuando no hay un daño tan importante, pero hay un punto donde no alcanza a suplir y es entonces cuando empezamos con la pérdida progresiva de la visión. ¿Es reversible? ¿O en algunas etapas es reversible, en ninguna? Sí es reversible en el inicio y es por eso que hay que poner mucho énfasis en la prevención. Si se detecta, se puede hacer algo para que no avance y por tanto, entonces evitar que haya las consecuencias que si dejamos avanzar van a existir. Hay un punto donde no es reversible, pero cuando empezamos a entender o a encontrar que hay
por ejemplo, la etapa proliferativa, sí hay terapias que son de mucha ayuda para prevenir que haya el desprendimiento de retina que puede provocar la ceguera, que es la fotocoagulación. Y eso lo hacen y se tiene que hacer siempre con oftalmología. Por eso la importancia de una revisión anual, conociendo cuando tengan la enfermedad con el especialista. Claro, y si usted no ha sido diagnosticado con diabetes y empieza a ver que tiene algún problema en la visión, pues no darlo como, bueno, estoy envejeciendo, a lo mejor el celular, que muchas veces ahora que estamos tanto tiempo frente a una pantalla, decimos es que se me está afectando por el celular o por... No, siempre ir a una visita oftalmológica, siempre es importante, pero una vez al año, ¿verdad? Una visita una vez al año, una vez... Tengamos o no tengamos alguna enfermedad. Cuando esté la diabetes es imprescindible ir una vez al año o hasta 2 con el especialista, él nos irá marcando la pauta. De acuerdo, esto es la retinopatía diabética. Es correcto. Y bueno, cualquier duda ya sabe que estamos siempre para apoyarlo, nunca para sustituir al especialista, pero sí como asesores. Bueno, esta es la primera, digamos, complicación microvascular, que también aquí hay que decir algo sumamente importante. Cuando una persona recibe un diagnóstico de diabetes, ya tiene bastante tiempo o algún tiempo con esa enfermedad, pero cuando ya tiene síntomas es cuando nos vamos dando cuenta. Entonces, siempre atender esas señales que yo le digo, nuestro cuerpo es sabio y nos va avisando siempre con pequeños detalles, siempre tratar de atenderlo a la menor indicación, porque pues básicamente el cuerpo sabe cómo nos va avisando, ¿no? Sí, claro, y hay que evitar las consecuencias de una enfermedad mal cuidada. Como bien dices, Marta, el diagnóstico que se hace que ya hayan pasado en promedio entre 5 y 10 años. Entonces ese tiempo lo tenemos que recuperar y poner atención a las consecuencias probables. Muy bien, esta la retinopatía diabética. Segunda complicación de la diabetes en microvascular. Okay, exactamente, las complicaciones microvasculares podemos hablar también de nefropatía diabética. El sustrato, el fundamento es muy similar. Es un daño que está provocado hacia los vasos sanguíneos porque está alterada la circulación y el aporte de nutrientes a las diferentes células. Cuando esto pasa muy puntualmente en el riñón, entonces se va afectando la función renal. El riñón nos sirve para filtrar sustancias y para también eliminar electrolitos y cosas que van de la sangre hacia la orina y podamos sacarla y que haya un correcto funcionamiento en nuestro cuerpo. Es un daño progresivo, también se van dañando las células. Tenemos una estructura funcional que se llama glomérulo, que se va dañando poco a poco y entonces no se puede hacer un buen filtrado y las consecuencias son la pérdida de la función renal. De acuerdo, que mira, aquí tenemos este material, también tratamos de tener siempre material que nos sirva de apoyo para poder ir entendiendo. ¿Aquí qué estamos viendo, doctor? Este es justamente el glomérulo del que estábamos hablando y ahí podemos ver una circulación esquematizada que está alterada ya por un daño que va siendo progresivo y mientras más vaya avanzando, más pérdida de la función renal vamos a ir teniendo. Entonces aquí es donde se intercambian electrolitos, agua y todo lo que nos ayuda a eliminar el riñón y si se va alterando esta estructura no vamos a poder hacer un buen intercambio. Todos esos elementos que son tóxicos si permanecen en el cuerpo se quedan dentro del cuerpo y nos van a ir haciendo daño, ahora sí, a nivel general, no nada más en el riñón. Sí, es una especie de envenenamiento, ¿no? del cuerpo, porque no se saca esas toxinas que nos comenta. Exactamente. Aquí yo mencionaba al principio de este espacio algunas cifras que encontramos respecto a la insuficiencia renal y si bien, no todas, pero el 40% de las personas que viven con insuficiencia renal es derivado de una diabetes. Es una de las principales causas para hacer daño renal. Sí, por supuesto existen otras, pero teniendo el antecedente de padecer la enfermedad, la importancia está en la prevención. Empezar a hacer terapias de seguimiento, exámenes de seguimiento para evitar que la enfermedad se instaure y entonces empiece a provocar esas consecuencias. Nosotros lo hacemos con un elemento que se llama albúmina, que es nuestra principal proteína. Entonces, cuando empezamos a desechar y a tirar albúmina por la orina, nos podemos ir dando cuenta que algo está fallando. Siempre, incluso teniendo la enfermedad, existen otras causas. Hay que asegurar que no sean ninguna de esas otras causas las que está provocando el daño y entonces podemos hablar de nefropatía diabética. Claro. Una persona que no padece de diabetes puede, o que no sabe todavía del diagnóstico, ¿puede tener algún síntoma?
Sí, de hecho el 50% de las personas que no saben que tienen diabetes debutan sabiendo que tienen ya daños a órganos diana, y este es uno de los órganos diana. Pueden debutar enterándose que tienen nefropatía diabética, que es una de las complicaciones, y ellos ni siquiera sabían que tenían la enfermedad. Pues sin duda muchísimas cosas que hablar a este respecto. Le repetimos que hoy trataremos generalidades y en próximos programas iremos ahondando más en cada una de estas complicaciones. Vamos a una pausa, doctor, si le parece, y regresamos. Claro que sí. Gracias. Estamos juntos en Diabetes, Prevenir es Salud. Volvemos.